Son enormemente sugerentes las lecturas de este domingo 27 del tiempo ordinario en el ciclo B. Tocan aspectos diferentes de la existencia humana, de la llamada de Dios al hombre, de su proyecto de amor para cada uno de nosotros, y nos iluminan la existencia, la vida, el de dónde venimos y el hacia dónde vamos y cómo caminamos junto a Él. Así, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 18, nos dice cómo el Señor Dios se dijo, hablando hacia sí mismo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para que ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos se nos habla del Hijo de Dios, que también ha sido formado del barro de la tierra. Es divino, tiene naturaleza divina, es persona divina y tiene naturaleza divina, pero también es hombre, verdadero hombre, y también su cuerpo ha sido modelado del barro de la tierra. Y por último, el pasaje evangélico de San Marcos, capítulo 10, versículo 2, en adelante dice que en aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Se acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Mirad, esta metáfora esponsal que aparece en el libro del Génesis, que aparece en los santos evangelios, que aparece en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y que aparece a lo largo de toda la Sagrada Escritura, de toda la revelación, de toda la historia de la salvación. Este misterio nupcial es la metáfora que quizá mejor define la relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y la mujer. Es decir, para que haya relación esponsal tiene que haber una relación de igualdad. El hombre no puede desposarse con Dios porque Dios es infinitamente superior a la criatura. No puede desposarse con el mundo animal o material porque es ontológicamente inferior al hombre. Solo el hombre y la mujer son ontológicamente iguales y por ser diferentes son complementarios. Iguales y diferentes, diferentes para poder ser complementarios. Es la expresión poética que usa
esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es una igual a mí, iguales en dignidad, iguales en nuestra relación y amistad con Dios, iguales en nuestra llamada a la santidad. Pero es que la maravilla de la plenitud de la revelación es que Jesucristo, por el misterio de la encarnación, se convierte en el esposo de la nueva humanidad, en el esposo de la Iglesia. Se convierte en el esposo de cada uno de nosotros, de la Iglesia y de toda la humanidad. Por eso el Verbo encarnado sí puede desposarse con una criatura, porque Él también tiene criaturalidad, también Él es verdadero hombre, y frente a la persona de Jesucristo esposo, todos, hombre o mujer, estamos en lo femenino, así lo dice el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer. Es decir, lo femenino es lo que define sobre todo la especie humana, porque lo masculino, el esposo, es ahora Jesucristo. Por eso es indisoluble el sacramento del matrimonio. Por eso el divorcio es una aberración, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. El plan de Dios es que el sacramento del matrimonio sea testimonio y reflejo de la fidelidad de amor de Cristo esposo a su esposa la Iglesia, de la Iglesia esposa hacia Cristo su esposo. No se pueden separar un hombre y una mujer casados en santo matrimonio, porque no puede separarse Cristo de la Iglesia. El analogado principal es Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia no se unen como un marido y una mujer, muy al contrario, el marido y la mujer se unen como Cristo y la Iglesia están unidos. Por eso les llama sorprendentemente la atención. En el Antiguo Testamento no era así, por la dureza del corazón. Pero esta dureza del corazón de la que habla Moisés ha sido vencida por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Nosotros ya no tenemos el corazón de piedra, no tenemos el corazón de roca, tenemos el corazón nuevo, un corazón semejante al de Jesucristo. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Por eso, nosotros ahora, contemplando el amor esponsal de Jesucristo, entendemos su relación con nosotros. Y de aquí surge también la unión virginal de los célibes, de las vírgenes consagradas con Cristo esposo. Es un verdadero desposorio, no es un juego, no es una metáfora, no es un premio de consolación a uno que se queda soltero, no, es una vocación principal en la Iglesia, donde el corazón virgen se entrega a Jesucristo esposo. Pues que cada uno de nosotros en la vocación que ha recibido mire muy mucho si Cristo y yo somos carne de mi carne y hueso de mis huesos. Si los que habéis recibido el don del sacramento del matrimonio entendéis lo que significa como sacramento y testimonio de la unión de Cristo y la Iglesia. Si tú quieres saber cuánto Cristo ama a su Iglesia, mira cómo ese hombre quiere a su mujer. Si quieres saber cómo la Iglesia ama a Cristo, mira cómo esa mujer ama a su esposo. Qué maravilla es entender en la relación esponsal nuestra relación con Jesucristo y nuestra relación y nuestro lugar en la Iglesia, porque nuestro lugar en la Iglesia es el de ser literalmente la esposa. Que en la celebración entonces de esta Santa Misa, que es un verdadero banquete nupcial, se renueve, se reviva, se actualice el don que hemos recibido. Que cada uno de nosotros, con la gracia que ha recibido, se ponga al servicio de esta unión esponsal en esta relación de amor. Benditos nosotros que hemos recibido esta gracia, que a cada uno de nosotros se le remueva el corazón, remueva el Espíritu Santo, y recordemos las palabras del Génesis, cómo Dios quiere vivir en amistad con nosotros, en amistad esponsal, y como Cristo entregó la vida, Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella. Cristo amó a su esposa y se entregó por ella. Así los esposos se aman y se entregan el uno por el otro, con sentido de sacrificio, con sentido de oblación, con sentido de entrega.
Así se entregan las vírgenes y los célibes en la Iglesia, en nombre de Cristo, en favor de la Iglesia. Y de ahí surge la vida misionera, la vida contemplativa, la pastoral, los diferentes apostolados, las diferentes obras de caridad. Benditos nosotros, si conscientes de que somos parte de la santidad de la esposa, que es la Iglesia, que es la nueva Jerusalén, vestida como una novia para su esposo, también nosotros sabemos descubrir en Cristo el esposo de la Iglesia y el esposo de mi alma.